Vamos a revisar hoy lunes el concepto de dictador. Persona que asume todos o los principales poderes en un estado, ejerciéndolos al margen de las leyes. Gobernante que ejerce todos los poderes del estado sin someterse a las leyes. Gobernante que asume todos los poderes del estado y que no se somete a control constitucional ni legislativo alguno. La dictadura es la forma de gobierno que se caracteriza por concentrar en torno a un individuo todo el poder, que será el dictador. Y entonces el dictador impondrá un gobierno de facto en el que no existirá la división de poderes. ¿Y una dictadura constitucional en qué consiste? Es una forma de gobierno que aparentemente respeta la Carta Magna, pero en la práctica el poder está concentrado en las manos de una sola persona, el dictador. Bajo todos estos conceptos, Nicolás Maduro dejó de ser el presidente de Venezuela para convertirse en el dictador venezolano, al menos para el gobierno estadounidense, quien además de sancionarlo lo calificó así el día de hoy. La pregunta es, ¿qué países se sumarán a este calificativo? Esa pregunta queda en el aire. Mientras se define, le presento este programa especial así. Tenemos asamblea constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. 8.089.320 venezolanos. Hoy la señora Tibisay Lucena se hace cómplice del fraude y de la masacre. Es mentira que ha habido 7 muertos alrededor del evento electoral, es completamente falso. Mire que los guarimberos lo intentaron hoy y no lo lograron. Ni un solo fallecimiento relacionado con el evento electoral del día de hoy. Nosotros, los venezolanos, las venezolanas, nos merecemos vivir en paz. Y esta es la forma como se dirimen las diferencias en democracia. Todas las mediciones dan que el universo de personas que ayer se manifestó con todo y el chantaje está alrededor de los 3 millones de venezolanos. Maduro is not just a bad leader, he is now a dictator. Donald Trump está cometiendo el más grave error de su vida al meterse con la República Bolivariana de Venezuela, porque Venezuela es garantía de cohesión, de unión y de estabilidad de América Latina y el Caribe. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral concludía después. Hashtag concludía después, numeral concludía después. Esta es la etiqueta que vamos a usar durante todo el programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta concludía después. Si está en Venezuela, recuerde que puede ver la señal de CNN en español las 24 horas del día, solo en Venezuela, a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, también a través del canal de YouTube de CNN en español, se suscribe y puede accesar siempre y cuando esté solamente en Venezuela. Si me ayudan a correr la voz para burlar la censura del presidente Nicolás Maduro, se los agradezco. Esto a través, claro, de las redes sociales. Iniciamos. Maduro no solo es un mal líder, ahora es un dictador. Estados Unidos está con los venezolanos ante esta opresión. Trabajaremos con los aliados para mantener responsables a aquellos que tuvieron que ver con la violencia y violación de derechos humanos. Además de ser un mal líder, Nicolás Maduro es también un dictador. Esa es la opinión del gobierno de Estados Unidos, quien este lunes ofreció una rueda de prensa para informar sobre su decisión de sancionar de forma directa al presidente venezolano. El representante de la Casa Blanca, H.R. McMaster, dijo que con esta sanción, Maduro se une a un exclusivo club de líderes mundiales que forman parte de la lista, todos provenientes de gobiernos dictatoriales y antidemocráticos. En esta lista figura el líder coreano Kim Jong-un, el dictador sirio Bashar al-Assad,
el dictador africano Robert Mugabe de la República de Zimbabue. Y ahora Nicolás Maduro. Maduro rechazó esta sanción asegurando que lo persiguen por no seguir las órdenes del imperio. Escuche. Es la reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. Anticolonialista, antirracista. Estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. Ku Klux Klan, es la palabra correcta, Ku Klux Klan. La medida de Estados Unidos llega a pocas horas de que la cúpula del gobierno venezolano celebrara la elección de 545 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Nicolás Maduro, una constituyente impopular con fallas constitucionales y rechazada por al menos una veintena de países y organizaciones internacionales. La jornada para la elección de estos mandatarios transcurrió en medio de fuertes enfrentamientos entre sectores opositores y funcionarios de seguridad del gobierno venezolano. Grupos opositores se enfrentaron contra funcionarios de seguridad del Estado en hechos donde resultaron heridos policías y manifestantes. Por su parte, el Foro Penal venezolano denuncia decenas de detenciones masivas e irregulares y la Fiscalía General de la República contabiliza 10 muertos. 10 muertos, en su mayoría manifestantes opositores. A menos de 24 horas de la elección de los representantes a la Constituyente, el miedo en Venezuela es palpable, porque Luis Pérez Valeri salió a las calles para tomar el pulso tras la jornada y nos preparó el siguiente informe. Nunca antes en las últimas 2 décadas, un día de elecciones en Venezuela transcurrió en un ambiente de semejante conflictividad. Hechos como el estallido de este artefacto en el este de Caracas, que hirió al menos 7 policías, coincidieron con el repunte del número de fallecidos en el interior del país a causa de las manifestaciones en contra de estos comicios por la Asamblea Constituyente. Los decesos por las protestas de los últimos 4 meses ya superan las 120 personas. De ellas, al menos una decena se produjo durante la jornada electoral del domingo, según el Ministerio Público. La promesa del oficialismo es poner fin a este clima de violencia a través de la Constituyente. Quienes votaron por ella y la respaldan aseguran que la paz de Venezuela debe ser su propósito. Quienes la adversan no dejan de expresar su temor por la implicación que pueda tener en sus vidas esta nueva etapa del país. El miedo y la incertidumbre son sentimientos comunes entre la disidencia. En el primer día, que todavía no se han montado, y los ciudadanos, muchos, mis amigos, mis familiares, no quieren ni salir a protestar porque tienen miedo de esta dictadura. Esto es una dictadura. Otros, pese a los riesgos, asumen que manifestar es la única estrategia que les resta. Pues eso es lo que va a traer, va a aumentar el hambre, va a aumentar las muertes, pero nosotros, señor Maduro Moro y señora Silvia, vamos a seguir luchando. Y es que la oferta de paz que ofrece el gobierno a través de la Constituyente consigue el mínimo respaldo entre quienes anhelan un cambio para el país. ¿Cómo vamos a tener paz? Tenemos hambre, nos falta medicina, nos falta alimento, nos falta de todo. ¿Cómo va a ser una paz así? En medio de la inestabilidad social, algunos ciudadanos intentan recobrar algo de normalidad. Es el caso de José Wilfrido. Votó por la Constituyente, inclinado a opinar que la violencia es consecuencia de las acciones de la oposición. Pienso que hay que buscarle una salida a esto. La salida no es la violencia, la salida no es trancacalle, no mata gente. Entonces no entiendo cuál es. Pues yo sé que hay un sector, tal vez el gobierno, que necesita su opinión, yo lo respeto, pero creo que esa no es la salida. Una postura similar comparte Agustín Busto, quien también votó a favor del proyecto constituyente. Que se logre la paz que tanto anhelamos aquí, ¿verdad? Pero su voto incluyó una petición que, casualmente, también resuena en los barrios opositores. Engrandecer la patria, o sea, para volverla a llevar a los niveles que éramos antes, donde no había que hacer colas para la compra de alimentos, donde no había escasez, ¿verdad? Donde se vivía mucho mejor, de verdad lo digo. La Asamblea Nacional Constituyente espera instalarse de manera definitiva esta semana, con sede en el Palacio Federal Legislativo, donde también funciona el Parlamento controlado por la oposición, cuyos diputados han advertido que no cederán los espacios que aseguran les confirió el pueblo. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri,
Caracas. Gracias a Jorge Luis Pérez Valeri por el informe. Mientras Venezuela lloraba la muerte de las 10 personas que perdieron la vida durante esta jornada constituyente, en la televisión estatal el presidente Maduro bailó y celebró por lo alto su presunto triunfo. Al tomar el micrófono no ofreció palabras de condolencias para las familias afectadas, pero sí aprovechó para amenazar con destitución a esta señora, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria reaccionó este lunes asegurando que no abandonará el cargo y, por el contrario, hizo un llamado a todo el país a desconocer la constituyente. Escuche. Me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. El rechazo de Luisa Ortega se une al de una veintena de países y organizaciones internacionales que se han pronunciado abiertamente en las últimas 48 horas, desconociendo el resultado de la Asamblea Constituyente, y otros aplicando las mismas sanciones que Estados Unidos anunció contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Vamos a hacer un repaso para que lo tenga bien claro. Hace apenas 5 días, Estados Unidos añadió a 13 funcionarios venezolanos a la lista negra del Departamento del Tesoro de este país por delitos de corrupción, debilitamiento de la democracia y los derechos humanos, además de ser responsables de violencia y represión. En la lista se encuentran funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como el ex vicepresidente de ese país, Elías Jagua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y hasta el defensor del pueblo, Tarek William Saab. A las sanciones de carácter económico e individual, por primera vez en la historia de la región latinoamericana, diferentes países del continente se sumaron a la aplicación de estas mismas sanciones. Lo que quiere decir que, aparte de Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Panamá y Perú adoptan las mismas medidas de restricción de negocios y congelamiento de bienes a estos funcionarios venezolanos. Las mismas sanciones, ¿no? Ahora, la comunidad internacional no dudó en expresar su postura sobre el proceso electoral ocurrido ayer en Venezuela. De hecho, el continente, casi en su totalidad, el continente americano, se ha pronunciado. Hasta el momento, solo 3 países en nuestra región, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, apoyan y reconocen los resultados de los comicios del domingo, pero al menos 13 países en nuestra región, como lo son Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, etcétera, más los 28 que componen la Unión Europea, incluyendo España, todo eso que ve en rojo es el rechazo y su no reconocimiento a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Algunos de los países expresaron que México, por ejemplo, el gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional. De ahí nos vamos a Canadá. Canadá denuncia y condena la acción significativa y antidemocrática de hoy por parte del régimen venezolano. Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal. El Perú no reconoce los resultados de la ilegítima elección realizada hoy. Nicaragua apoya a la Asamblea Nacional Constituyente. Nos unimos a la hidalguía del pueblo venezolano, dicen, que ha dicho patria, libertad y vida, eligiendo condiciones propicias para seguir trabajando con visión de futuro. El Salvador, otro que apoya, felicita a Venezuela por su extraordinario proceso electoral de acuerdo a su marco constitucional. Bueno, además de estos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Mercosur, entre otros, han reprobado y desconocido el proceso de elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Así están las cosas. Vamos a la pausa. Regresamos con este programa especial de conclusiones. Mientras tanto, plataformas digitales, facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se hace clic, se suma. Es bienvenido, y hay contenidos de conclusiones de otros programas, por si no los vieron. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, la etiqueta que estamos utilizando con sus mensajes, por favor. Conclu, día después, numeral conclu, día después, esa es la etiqueta de todo el programa. Ya regresamos con Maduro, dictador para todos. Estados Unidos califica como dictador al presidente de Venezuela. ¿Más países se sumarán? Voy a hablar con la vicepresidenta y canciller de Panamá. Además,
CNE. 8 millones. Ese fue el resultado que anunció Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, como resultado del proceso constituyente de este domingo. La oposición asegura que es mentira y que solo fueron poco más de 2 millones. ¿Cuál es la matemática correcta? Voy a hablar con Francisco Rodríguez, economista en jefe y director. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que nos acompaña vía Skype. Vicepresidenta, gracias por esta entrevista. Gracias, Fernando, gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, una reacción internacional de condena, de no reconocimiento a la constituyente que el día de ayer se consumó, planteada y presentada por el presidente Nicolás Maduro, pero a eso se suma, y bueno, conocemos la postura de Panamá, pero a eso se suma hoy que el gobierno de los Estados Unidos aplica sanciones directamente contra el presidente Nicolás Maduro y lo califica ya como un dictador. ¿Cuál es la reacción de Panamá en torno a esto? Bueno, hemos conocido esa comunicación que es un refuerzo a lo que ya había dicho los Estados Unidos hace algunos días con incluir en esa lista y tomar acción contra algunos funcionarios venezolanos. La República de Panamá ya ha manifestado el día sábado que colaboraría con las autoridades norteamericanas en función de la determinación de esa lista. Por supuesto haremos lo mismo con relación a la nueva comunicación que ha salido. Eso es parte de los esfuerzos de alguna manera intergubernamentales que surgen de manera automática en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el blanqueo de capitales. Cuando se dan este tipo de medidas, las instituciones se salvaguardan. El sistema financiero en Panamá se ponen toman nota y activan sus mecanismos de prevención y sus mecanismos de alerta para asegurarse que la República de Panamá colabora con la implementación de esas medidas. Nosotros hemos dicho la visión de Panamá de la Asamblea Nacional Constituyente convocada de una manera antidemocrática, fuera de todo marco, la cual no respeta la voz del pueblo venezolano. Lamentamos sobre todo la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela y nos preocupa la situación humanitaria, la interna, la situación de violencia, los muertos, los heridos y ojalá estos mensajes contundentes que está mandando la comunidad internacional contribuyan con una solución lo más pronto posible a la crisis venezolana. Vicepresidenta, ¿ustedes califican o se suman a la calificación del gobierno de Estados Unidos del presidente Maduro, bueno, ya no como presidente, sino como un dictador? ¿Ustedes coinciden en este pensamiento del gobierno estadounidense? Bueno, definitivamente que consideramos que Venezuela se ha salido de la ruta democrática, eso es evidente. La no convocatoria de elecciones, como establecía el calendario, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente fuera de todo marco democrático, en términos no inclusivos, hacen que lo que está sucediendo en Venezuela en el día de hoy, en manos del gobierno, pues no es una acción en el marco democrático. Así es que los señalamientos que se hacen en el día de hoy sencillamente ponen en términos más crudos algo que es una realidad y que es coherente con lo que varios países de la región estamos diciendo. Venezuela no es en estos momentos un país que vive en democracia y tenemos que procurar que regrese al orden democrático. Ahora, aquí hay un clamor internacional, por decirlo de alguna forma, en torno a lo que es la constituyente, al que no se vive en un Estado democrático y todos estos antivalores que usted ya me ha mencionado dentro de los países democráticos. Para muchos la antesala de no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente es también la posibilidad de llegar a romper lazos o no reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Se está lejos de eso o se está cerca? Panamá se mantendrá observante de la situación para tomar las medidas que estén a nuestro alcance tomar y contribuir a una solución. Lo más importante aquí al final es el sufrimiento del pueblo venezolano. Como ya señalé, muertos, heridos, falta de medicamentos, falta de alimentos, falta de insumos, es una situación crítica. No es solo el tema de los valores democráticos, sino la situación interna que vive Venezuela. Otras medidas que pueda tomar la República de Panamá en un futuro nos mantendremos vigilantes. Perú está convocando una reunión en los próximos días. Creemos que es oportuno en función de que los distintos países podamos valorar la situación de conjunto y valorar posibles acciones conjuntas. Esperamos que eso también pueda contribuir aportar a una solución a la crisis que actualmente enfrenta Venezuela. Interesante este llamado por parte del Perú para una reunión de cancilleres, si no me equivoco, que sería
el 8 de agosto, si no estoy equivocado. Entonces, interesante verlo fuera de un contexto, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos o de otros organismos, ¿no? Como Mercosur, por ejemplo. Interesante hacerlo. ¿De dónde nace la iniciativa? ¿Cuál es el planteamiento que les hace la Cancillería o el gobierno peruano a ustedes para que asistan? ¿Cuál es obviamente el tema de la agenda es Venezuela, pero cuál es el llamado que se hace? Mira, el llamado en este momento es así de sencillo. Reunámonos para valorar una crisis en un país hermano, un país amigo, que nos preocupa a todos y valoremoslo de conjunto. Quiero hacer referencia a lo que tú señalas de hacerlo fuera del marco de la OEA, y es que tenemos que lamentar que en el seno de la OEA no hemos sido capaces, los países, de ponernos de acuerdo. La OEA tiene el mecanismo de consenso que de alguna manera se ha constituido en un veto, prácticamente porque a pesar de haber un número importante de países dentro de la OEA que hemos estado abogando y haciendo llamados por impulsar una solución de salida a la crisis de Venezuela, dentro del marco de la OEA no lo hemos logrado. Esa es la triste realidad. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos que se esté convocando una reunión, lo que no significa que no veríamos con mejor ojos aún que pudiéramos en el marco del organismo regional ser más contundentes y llegar a algún acuerdo. Eso sería también un escenario ideal, sobre todo para el propio futuro de la OEA, pero no habiendo hasta el momento logrado eso, vamos con muy buenos ojos la convocatoria a esta reunión, para más para presente. ¿Usted cree que ahora con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ya consumada, las condiciones dentro de la OEA puedan cambiar para encontrar un consenso en la aplicación de la Carta Interamericana? Ojalá así lo fuera, Fernando. Hay suficientes países que hemos sido muy claros dentro y fuera de la OEA. No quisiera entrar en este momento en las razones por las cuales no ha sido posible, pero evidentemente hay países que han respondido a un llamado de Venezuela para no ser parte del consenso, y eso es lo que ha bloqueado la posibilidad dentro de la OEA, ¿no? Pero hay que seguir siempre tratando, hay que seguir trabajando en función de hacer los mecanismos válidos, y vamos a ver esta reunión la próxima semana qué escenario nos ofrece. Vicepresidenta, el gobierno de Colombia ha facilitado la estancia de venezolanos, 150,000 alrededor de ellos, que podrán estar en territorio colombiano. Muchos de ellos están saliendo del país, ya llevan años haciéndolo. En Panamá hay una gran cantidad de venezolanos que han llegado al país, incluso me tocó ver, fue increíble porque nunca me lo imaginé, pero cacerolear al presidente Nicolás Maduro cuando la Cumbre de las Américas, no sabía de dónde salían tantas cacerolas dentro de Panamá, pero es una realidad. Hoy Panamá está recibiendo a muchos venezolanos que salen del país por esta situación. ¿Hay alguna condición que se está realizando por parte del gobierno panameño sobre los venezolanos que están en el país? ¿Algún tipo de facilidad que se les vaya a otorgar? ¿O es algo que no ha llegado a ese punto? Panamá, por los últimos años, ha dado muchísima facilidad. Panamá ha tenido una visa prácticamente abierta, y eso hace que Panamá sea un destino importante para venezolanos que han tenido que salir de su país buscando mejores días con la situación que ha venido agudizándose en los últimos años. La presencia de venezolanos en Panamá es fuerte. Nosotros somos un país pequeño, un país de 4 millones de habitantes, un país donde la migración empieza a ser un factor importante, presencia no solo de venezolanos, sino de nacionalidades, otras nacionalidades de la región. Nosotros seguiremos, como he manifestado, pendientes, y todo lo que podamos hacer para contribuir con nuestros hermanos venezolanos, así lo haremos, cuidando por supuesto también la realidad de nuestro país y la situación interna de nuestro país. Pero en este momento creo que el llamado es a ver qué podemos hacer de conjunto para aliviar la situación lo más posible para los hermanos venezolanos. Sí, y desgraciadamente, se empieza a ver como un éxodo masivo, tristemente, lo tenemos que aceptar así, lo tenemos que subrayar así. Vicepresidenta, ya para finalizar, ¿usted cree que se pueda realmente encontrar una solución por parte de la comunidad internacional? Ya me decía usted, en la OEA no se ha podido llegar a un consenso, la comunidad internacional está aparentemente reaccionando en bloque, en condenas, en desconocimiento de esta constituyente, pero ¿cree usted que la presión internacional pueda lograr un cambio interno en Venezuela, en el gobierno, en el régimen de Nicolás Maduro? Yo pienso que sí. Yo creo que lo que estamos viendo es una solidaridad de la comunidad internacional
con la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio al interno de su país. Al final, son los venezolanos los que van a lograr hacer los cambios y los que van a lograr que en efecto su voz se escuche. La voz de la comunidad internacional de solidaridad lo que viene a hacer es un apoyo a lo que está sucediendo al interno del país, y yo creo que eso tiene mucho valor y esperamos, ojalá que contribuya con esa voz de la gran mayoría de los venezolanos que claman por un retorno a la democracia y porque cese la violencia y porque pueda haber una situación de mayor bienestar de la que tiene en este momento. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.